está detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de La Tercera, del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista o un titular de Clever? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales y es bueno saberlo. Pronto, la suma de todos los medios. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan todas, todos. Estamos iniciando un nuevo programa de la suma de todos los medios. Estamos como siempre con Francisca Quiroga del Desconcierto, estamos con Pancho Martorell del Periodista, este programa que hacemos de manera colaborativa donde hablamos de los medios de comunicación. Lo bueno es que este estudio no miente, entonces se nota cuando hace frío y se nota cuando hace calor. Estamos como aproximándonos ya al tiempo del calorcito, por lo menos en Santiago. No quiero, esto se ve no solamente en Chile, se puede ver en todas partes del mundo, entonces no quiero contaminar o contagiar en otras partes que pueda haber frío, pero por lo menos en Santiago les cuento, hace calor. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¿De manga corta? De manga corta, ya en temporada. ¿Por qué yo soy Pancho y ella es Francisca? Pero no, de repente Fran, de repente Fran. Pancha era como en los 90, ahora como que Fran es más en onda. Ah, es verdad que yo cambié. Yo me acuerdo que antes decían Pancha. No, yo soy Pancho. Tú eres Pancho. Sí. Pero perdón, yo de repente tanto. le digo Fran a la Francisca y de repente te digo Francisco. Sí, No te sientas Yo discriminado. hago eso. Tal como ustedes de repente me dicen Bea, de repente me Es dicen más Beatriz. distintivo. Es más cariñoso No, Pancho que Francisca. Sí. Es verdad. No, pero vamos pasando, vamos. Porque con eso la Bea me quiere más a mí que a ti. Yo creo que sí, pues se Ah, conocen que más, eso. pues ustedes Obvio, van claro. a fiestas juntos Claro, quizás. claro. Alguna fiesta se conocerán, yo no. Estamos en comida, en En cócteles. cócteles. ¿En algún cóctel dices tú? ¿En algún Lo cóctel? más probable. ¿En salida Llevamos social Llevamos intensa? muchos Sí. años de aquellos paneles de la radio La Clave. Desde Se ahí. conocen de ahí. yo Pero tú sé. sabes que como anécdota, no sé si lo hemos contado alguna vez, en la radio La Clave hacíamos, por casualidad, no fue algo totalmente intencionado, nos juntamos en un panel varios que éramos periodistas. Bueno, el Pancho llegó como periodista, estaba en ese momento Santiago, que después llegó la Javiera, estaba Santiago Escobar, Ya. que en ese momento era coordinadora editorial del Mostrador, y se integró después Javier Olivares, que era la presidenta del Colegio de Periodistas en ese momento. Entonces se dio espontáneamente una conversación sobre medios de comunicación más que cualquier otro acontecer político. Entonces nosotros O sea, es el proto programa. Exactamente. Exacto. Lo Ese sería el usamos proto como programa. miércoles editoriales y tenía Muy que ver bien. un poquito con esto. Muy bien. Siempre quedamos con ese bichito, de volver a repetir Sí. esa experiencia de hablar de los medios de Y comunicación. aquí está. La Aquí suma de estamos. todos los medios. La suma de todos los medios. Esa es la idea. Bueno, partamos haciendo una revisión de la semana, de los temas, no solamente de los titulares, sino también de las intenciones o de los temas que se colocan en agenda. Creo que hay algunos que por la proximidad del tiempo se van intensificando, mucho que tienen que ver con los temas medioambientales en general, a propósito de la COP25 ya lo hemos tocado, pero también creo una forma presidencial de ir acercándose a ciertos temas o de ciertas maneras que quedan muy en evidencia comunicacionalmente y que se reflejan en los medios de comunicación. ¿Con cuál de toda la estructura? Tenemos varias cosas que mostrarles, partimos. Yo quiero partamos con esto de las mesas transversales y esto bueno. de los discursos estándar de que el gobierno está negociando. ¿Pero con quién lo negocia? ¿Quiénes están en la mesa? ¿Cómo los medios comunican la trayectoria y quiénes son los seleccionados de esa mesa? Sí. Entonces creo que esa puede ser una variable interesante de análisis. Sí, mostremos de hecho lo que aparece hoy día en el Mercurio, aparece en el cuerpo C, en la página 2 de hecho, y hay dos mesas a las que hacía referencia Francisca, la Fran Quiroga, que es bien interesante de analizar y que es una estrategia comunicacional que se retoma. Se había perdido esta instancia presidencial de llamar a mesas transversales. Y yo quiero poner el ojo y creo que vamos a lo mismo, a apuntar exactamente ahí a cómo vamos reproduciendo un discurso oficial que no es tal. Una de esas es esta, y pueden ver la conformación, ahí está en la nota del Mercurio, que habla sobre una mesa a la que llama el presidente a propósito del tema laboral. Y esto es para enfrentar la discusión de las 40 horas. Y la discusión propia, que es la propuesta de 41 horas con flexibilidad. Y estos son los convocados, los especialistas. Y digo los porque hay dos mujeres convocadas solamente, y a mí de inmediato ya esta foto me llama la atención, porque parece una mesa de los 90. O sea, hoy día ya no estamos, creo que hay que hacer esfuerzos mayores porque las composiciones sean más diversas. Creo que estamos ya en esa discusión en Chile, y se nota como hay una mirada mucho más conservadora. Eso es lo primero que me llama la atención.
Lo segundo que es interesante es cuando se habla de transversalidad en la discusión. ¿Por qué, por lo menos me refiero a esto y ahí doy la palabra, se habla de transversal con una supuesta mirada mayor, mirada país, ¿no? Se consideran todos los sectores políticos como la mirada amplia para hablar sobre los temas. Un poco lo mismo que hizo Sebastián Piñera cuando recién llegó a la moneda. ¿Se acuerdan de la Mesa por la Infancia, que llamó a todos los sectores políticos? Por la seguridad. Por la seguridad, en fin. Se retoma una estrategia política comunicacional, diría yo, ahora, con esta mesa y otra que vamos a hablar después de la sequía, y se habla de ese carácter, transversalidad. Y la pregunta de fondo, para no seguir repitiendo, y ahí está el tema comunicacional, de cuánto repetimos algo que nos instala comunicacionalmente la moneda, de cuánta transversalidad hay acá, por ejemplo, para hablar sobre 40 horas. Bueno, no falta un sector claramente y faltan algunos sectores representados. Yo creo que efectivamente el presidente vuelve de su gira reempoderado. Creo que después de la acusación constitucional, exactamente, y todo lo que se dio después, pero además viene con como que el clima que hay mundial es muy malo, o lo que están anunciando. ¿A qué me refiero? Fondo Monetario Internacional dice que la situación va a empeorar el próximo año para el 90% de los países. Chile va a estar dentro de ese 90% sin duda. Que se van a perder 700.000 millones de dólares de la economía mundial. El cambio climático pasa a ser un tema que ya es de cierto agrado para el capitalismo. Hay estudios que dicen que de aquí al 2100, si es que no se avanza contra el cambio climático, caería el PBI mundial en un 30%. Pero si se empieza hoy a hacer cambio, el PBI al 2030 va a crecer el 1%. Por lo tanto, para el capitalismo es bueno enfrentar o empezar esta lucha. Subirse al carro, de alguna manera, ¿no? Cambio, porque va a ser un buen negocio. Empleos verdes, movilidad de la economía, transformaciones. Es decir, va a haber... Entonces, dice el presidente, ahora tengo que aprovechar esta oportunidad y lo hago además cuando un sector de la oposición está golpeado. Entonces les digo a algunos, vengan acá que vamos a arreglar algo porque tenemos que solucionar algunos problemas. Y desde el otro lado del mismo Senado también surge y le toman recogen el guante, porque el Senado ayer, la bancada opositora, también convoca al presidente a una mesa técnica para ver el tema del presupuesto, etc. Creo que esto tiene que ver con un clima. Ahora, ¿por qué es esto y no otros? Bueno, también habría que preguntar a los otros cuán dispuestos estaban a entrar a esta mesa y cuánto se negoció y cuánta cocina hubo previo. Esa es una duda que tengo. Ahora, si uno ve esta foto, obviamente que no es transversal, pero creo que lo hace un presidente que es muy distinto al presidente de hace un mes. Este es un presidente que le dice, los vamos a multar en la farmacia y ojo que los pillemos con alguna falta en esta nueva ley de medicamentos. Es un presidente que cita a Greta Thunberg y le lee la cartilla al ministro de Salud y dice, lo estamos mirando, ministro. Piñera resucitó en el último trimestre, vamos a ver si esto le resulta, qué quiere hacer él, darle continuidad a su gobierno, vienen las elecciones, pero para eso necesita aprobar pensiones, aprobar bien el presupuesto, aprobar la reforma tributaria y salir airoso de las 40 horas que lo que más lo está complicando. Yo ahí discrepo, no creo que esté resucitado, no le colocaría jamás ese atributo. Porque yo diría en vías de reaccionar. Recordemos que había una agenda perdida en términos de construcción política, no había aprobado, en materia legislativa ha sido un gobierno totalmente en sequía legislativa, no ha tenido la capacidad de instalar un relato, ni tampoco ciertas políticas neoliberales que a ellos les favorecen, sino que ha tenido mucha crítica también de su mismo sector, porque el apoyo ciudadano ha disminuido. Entonces yo creo que lo que hizo después de esta gira, es decir, Greta la quieren, a mí nunca me han querido mucho, yo creo que eso lo saben, los atributos de Piñera no son el carisma ni la confianza, lo que sí se le veía como alguien que tiene algún liderazgo en economía. Los números no le acompañan, no puede mostrar ni tampoco hacer gráficos truchos, que le gusta porque es bueno para inventar gráficos y la prensa lo acompaña. Entonces tiene que decir, tengo que ponerme en onda, ¿no? Y se puso en onda a la hora de cambio climático, además que Chile va a ser la sede, no ha firmado el Pacto de Escazú, ahí están negociando, lo de la CEDAW avanzaron porque no les quedaba otra. O sea, son cosas impresentables. Entonces yo creo que tuvo que recular desde el punto de vista político para poder, por lo menos,
adecuar un poco la agenda y contener. Yo creo que es una estrategia de contención, yo creo que sale de esta cosa defensiva, pero no sale con algo muy novedoso, porque esta mesa... Pero tú cuando dices, Francisca, recular ¿ante quién? Ante el avance de las 40 horas... Ante una oposición dividida. Pero una oposición dividida, sí, hace rato que dividió. ¿Tú crees que todos están por las 40 horas, que lo tienen tan claro? Yo creo que en cualquier momento se te van a desprender de la lógica de las 40 horas, sectores del PPD, sectores socialdemócratas. Esto le va a dar los mismos que ya hemos visto, otro que se impulso. cuelgan. Sí, a ver, si pero... la realidad política te está diciendo hoy día, y lo dicen ya, y si conversas con la gente del PPD lo vas a ver, y también hay sectores... Pero ¿cuánto pesa el PPD hoy en día? El Partido por la Democracia tiene estos parlamentarios, se pelea con el PPA, que es independiente, ex-PPD. Hoy día, el PPD pesa bastante poco también. Sí, esa concertación está bastante débil desde el punto de vista de la opinión pública. El Walker pesa muy poco. Pero tienen derecho, pero votan. Pesa poco, pero votan. Y a la hora de votar, para aprobar una pero ley, la balanza va para ese necesitas eso. Y lo que hay es que muchos de esos sectores están diciendo, chuta, y si ampliamos el tema, ampliamos la discusión, no votemos solo una indicación, sino que veamos algo más de fondo de la... Entonces aparece también el índice de competitividad que te dice, mira, Chile no baja, está en el lugar 33, pero tiene problemas laborales. ¿A qué se refiere? A la flexibilidad. Y hay un sector que se compra esto. Sí, absolutamente. Y aparece además un vocero de todo esto, que es la candidatura presidencial de Francisco Vidal, que también es un hombre... Tú ya Francisco Vidal lo pones como candidato presidencial. No, pero... Eso es amplificar los medios, salen un matinal, o sea, de bienvenido, ahora es candidato presidencial. Los medios... Se podría hacer el lanzamiento un día a otro, pero hay que tener un poquito más, diría yo. Los medios generan realidades. Sí, pero el punto que estamos analizando es cómo hacer una contrapropuesta a esa lectura que se amplifica, porque la lectura que tú estás haciendo es real, de que sale a jugar en la negociación política en el Parlamento, siempre van a negociar. Sí, eso es indiscutible. Pero la pregunta es cuántos en la aprobación pública y en las 40 horas estos personajes están muy asustados porque tienen mucha adhesión ciudadana. Con lo que está ahí, cualquier acuerdo que salga de eso tiene un 55% de apoyo. Ahora, con esos personajes, pero miremos quiénes están ahí. Ahí no está la izquierda, no están los actores sociales, esos deliberados, no hay mujeres, y esperemos un poco más. Los exministros de Bachelet, esta cosa de pelear la concertación, todos los ministros de la concertación tienen ideas neoliberales, administraron el modelo, son de derecha en términos de administración económica. De lo que queremos, de la realidad. Esa es la realidad, pues entonces esa es una mesa de gente de derecha que está sentada a hablar del modelo y mantener lo que hay. Por eso te digo, pero esa gente que está ahí es similar a la votación que obtuvo el gobierno para rechazar la acusación constitucional. Ahora, y por eso es predecible que haga esto. Es predecible sí, que estamos de acuerdo. Digo, esa realidad que está ahí no es transversal, pero te alcanza el 55%, que es lo que el Pero ¿qué es lo que vende la prensa? Que es transversal y después cuestionan a la gente del PC Frente Amplio, es que ustedes no quieren negociar. ¿Por qué van a participar de una mesa? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuál es la agenda de esa mesa? Lo que pasa es que yo creo ¿De qué se va a hablar? Yo creo que son dos. Yo creo que estamos analizando exactamente cosas que son paralelas y que son distintas. Una cosa es lo que efectivamente está de fondo, que es ¿qué podemos esperar de esta composición? Yo aquí no niego la calidad profesional de muchos y muchas de los que están acá. Si el tema es quiénes son y qué es lo que piensan. Yo creo que antes incluso de que la conclusión de la comisión salga, uno podría decir cuál va a ser la decisión a propósito del análisis de las 40 horas por quienes están acá. Porque además cuando se habla de esta idea de transversalidad, uno mira y efectivamente hay ministros que fueron ministros de la presidenta Bachelet. Entonces uno podría decir, son distintos, oposición a Sebastián Piñera. Pero si uno mira lo que piensan, están bastante en línea de lo que piensa el propio ministro de Hacienda de Piñera. Entonces tan transversal en el pensamiento no es. Pero ese es un análisis. No hay diversidad ni transversalidad. Pero ese es un análisis, el fondo. Lo que quiero, por lo menos lo que me fijo yo es lo comunicacional. Y creo que la jugada comunicacional de la moneda es buena. ¿Por qué? O sea, este es mi análisis, lo pongo en discusión. ¿Por qué creo que es una buena jugada? Una, porque deja ese tono confrontacional Sebastián Piñera que llevaba en los últimos meses y que yo creo que no le ha dado ni un dividendo. Esto de estar diciendo todo el rato la posición obstruccionista, no quiere avanzar, y al final no le dio ni un dividendo. Entonces dice, giro y ocupo otra estrategia comunicacional. Esta es tratar de recuperar la agenda de las 40 horas. La agenda la tenía totalmente perdida. No es que la recupere completamente, porque la agenda ya está en otro lado, pero por lo menos la enfrenta de una manera constructiva y no ridícula u opositora. O sea, comparemos esto que vemos aquí, esta estructura, esta gente
seria, no digo que ninguno sea serio, vamos, Hombre, pero 90%. serio, que vamos a estudiar todas las medidas respecto a un ministro del Trabajo que está acá, Monkeberg, diciendo que no se va a poder jugar una Copa América, que cayó, o sea, Que no es comparemos tan serio. esas dos situaciones comunicacionales para enfrentar 40 horas y acá vemos otra cosa. Ujú. O sea, es entender comunicacionalmente la cosa de otra manera. Y creo que ahí hay un acierto, porque es apropiarse del tema de otra manera. Lo mismo con la mesa, y aquí si podemos volver a irnos un poquito a la portada del Mercurio de hoy día. Andy, por favor, la portada del Mercurio de hoy día, que también aparece otra de las mesas llamadas. No se alcanza a ver con total claridad, ahí está llamada y está en amplio adentro, y se llamaba una mesa transversal nuevamente por el tema, está aquí. El gobierno convoca al senador Girardi y al exministro Valente a mesa técnica para enfrentar la mega sequía. Y adentro sale nueva mesa transversal, nuevamente se ocupa el concepto, no están todos y todas convocados, a mesa transversal por la sequía. Y eso también es una jugada comunicacional en el sentido de apropiarse del tema, de un tema que claramente no está en el ADN del gobierno. O sea, este gobierno no le preocupa. No es que no le preocupe la sequía, es que el fondo real de la sequía en Chile no es su tema, al contrario. O sea, un activista que está muy hoy día en los medios de comunicación, como Rodrigo Mundaca, de Modatima, que ha estado en este tema sobre la usurpación de agua desde hace mucho tiempo, y el cambio en el Código de Aguas de Chile, a propósito de la privatización, él habla de un gabinete hídrico, a propósito de cuántos son los ministros de Piñera que tienen hoy día propiedad del agua. Está estudiado, Entonces, salió en prensa, cuando se todo. habla nuevamente de una mesa transversal para enfrentar la sequía, lo que hace Piñera en una jugada comunicacional nuevamente, uno es instalar transversalidad. Aquí están todos presentes, lo que es falso. Si uno mira esta composición, están convocados muchos ministros, están convocadas la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad Nacional de Minería, o sea, justamente los grandes usurpadores de agua de este país. Y está el senador Guido Girardi, digamos, como diciendo, hay alguien preocupado del medio ambiente que también llamamos, que es como el único. Entonces, tan transversal no es la mesa, pero todos nos comemos el cuento y se va a repetir como loro la mesa transversal por la sequía. Y se apropia de un tema que está instalado de manera muy sensible en la opinión pública. No, pero más que instalar eso y comernos el tema, yo coincido con la transversalidad, no existe, pero metió una cuña en ambas mesas importantes donde dividió de aquí para acá, con ustedes no voy a conversar porque no los necesito. Y porque además su posición no va a aportar a lo que yo quiero, que son defender los intereses globales del modelo. Y del empresariado. Eso es obvio. Sí, claro. Entonces, O que en el fondo la mesa no le necesito- interesa, es pero más bien una necesito- acción comunicacional. No, yo creo que la mesa sí le interesa. Le interesa. diría que es más una acción comunicacional, A ver, Pancho. le acaba de decir Ricardo Lagos Weber que va a votar en contra la reforma tributaria por la reintegración. Entonces, ya ahí sabe que tiene un problema en materia de presupuesto y con la ley de presupuesto. Pero también sabe que tiene un problema con la ley de pensiones y sabe que tiene un problema con esto de las 40 horas y sabe además que para pensar en que le vaya bien en las próximas elecciones tiene que lograr algo. Por lo tanto, está buscando los votos necesarios para aprobar cada una de esas cuestiones. Y eso va a ser con este sistema, porque no está Andrade. Andrade fue a título personal a una de las mesas, pero no creo que no haya hablado con Elizalde. De hecho, Elizalde me parece que dice que sí habló, pero que va a título personal. No les creo. Es decir, efectivamente, cuando tú metiste a alguien en la mesa, como es Andrade, que dentro de todo es un militante socialista, histórico, con muchos años, es porque conseguiste. Y Piñera aprovecha esta situación, y la aprovecha muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo, comunicacionalmente Yo creo que es muy comunicacionalmente bueno, es bueno. pero políticamente le puede resultar. Yo tengo mis dudas ahí, yo ahí presento mis dudas. Yo creo que ni siquiera hace ese resultar cálculo, para es más lo que comunicacional. ellos quieren. Para lo que ellos quieren, ellos necesitan aprobar leyes, si no, te van a sacar en Ahora, cara hasta eso. ahora le ha resultado Es el que, pirquineo. a ver, yo ¿Le ha creo que resultado? esto Claro, no es eso. novedoso, porque yo no creo que sea una nueva estrategia. Lo que pasa es que lo había hecho tan mal Piñera en los meses anteriores que esto es hacer lo que saben hacer. O sea, de los 90 uno veía estas mesas, esta lógica del acuerdo, de los macroacuerdos, de los problemas país, y omitiendo debates constituyentes de la agenda, omitiendo debates de fondo respecto al modelo de crecimiento y el extractivismo. Incorporar a la agenda Entonces, social. yo no veo gran Sí, cambio, estoy de acuerdo. no veo ningún cambio de los 90 a la fecha, porque tenemos un gobierno de derecha, esa es su agenda, y lo que hace es apelar a esa élite concertacionista que todavía cree en ese Chile de los Sí, estoy de 90, acuerdo. y el costo político desde la mirada comunicacional es que esto funciona para cierta élite. Obvio. Pero la ciudadanía hoy en día se está informando de otra forma, un gran grupo de la población que es ambientalista, no se va a comprar esto en la mesa sequía, Pero yo las tengo zonas de dudas sacrificio, de los que están grandes grupos excluidos respecto totalmente. a cómo se asume. Yo ahí
tengo mis dudas, no porque no haya hoy día una conciencia mucho más masiva, creo yo, más que antes, respecto a los costos medioambientales y a cómo es efectivamente un tema más profundo, está en la económico. agenda de las familias, por lo menos. Está porque además la sequía se siente, o sea, por ejemplo, todas estas semanas de extremo calor en principios de octubre, es un tema ya más cotidiano, que te asusta. Uno nota que hay cambios ya más físicos, entonces se está volviendo un tema más cotidiano, pero cuando se ve comunicacionalmente estas intenciones como de diálogo, como de apertura, se generan cosas. Entonces yo ahí veo cuál es el impacto en eso. Por eso yo ni siquiera me meto al fondo. En los actores políticos comunicacionales. Sí, claro. Comunicacionales que, Pero, por ejemplo, le puede servir para la próxima encuesta de la próxima semana y eso le da un aire y así. Sí, claro. ¿Entiendes? Pero, una construcción que es pequeña, creo, ¿ah? Sí, pero yo creo que, como decías tú antes, el pirquineo le ha servido y le ha permitido avanzar en algunos aspectos. Y él necesita avanzar en 2 o 3 puntos más. Por eso creo que va a hacer algunas concesiones. Y la mesa va a sacar algo que sea muy favorable a esta élite. Sí, es una élite. Él está hablando un Pero grupo. tú en la vida avanzas con lo que tienes, no con lo que no tienes. Sí, lo tengo súper claro desde el punto de vista de estrategia si política. Si tú metes a Modatima en la sequía, es probable que no sea No solamente rentable. Modatima, pero hay una serie de mundo científico, político, más amplio. Sí, pero- Modatima hoy en día es el actor que va a los medios y Exacto. confronta directamente a Aldo Petorca y tiene la posibilidad de visibilizarse. ¿Sabes por qué los medios lo hacen? Porque ya la ciudadanía no le aguanta de que no cubran que tiene el premio medioambiental, porque hace 2 años atrás, sin las redes sociales, y los medios tradicionales jamás lo hubieran puesto. Sí, Y lo tienen que colocar y lo tienen que llevar a los matinales porque necesitan rating, necesitan que pase algo en sus redes sociales. Entonces, ojo, Bueno, pero que han mejor tenido que no lo lleven. pero Por eso. es mejor, Pero no por digo que eso. sea malo, todo lo contrario, pero no lo va, editorialmente lo tienen que hacer por las lógicas del mercado. Sí, también, pero lo que no tiene que hacer políticamente alguien que quiere avanzar con el 55% y no con el 80 o el 90 es justamente crear este Ahora ese tipo de 55% personas. bájale toda la abstención, o sea, piensa que en Chile hay una crisis de representación bien profunda. De la cifra. Estoy hablando del 55% en la Cámara de Diputados. Ya, la negociación y en el Senado. ejecutivo-legislativo. Si esto que se está creando aquí y esto que lo estamos viendo y que lo Sí. discute una élite, etcétera, es cocina. Y a los Esto es la senadores, cocina. a los senadores que Esto- tenemos, que esto son es cocina. conservadores, Eso yo estoy de acuerdo. les va a gustar, entonces sí. uno puede Ya tener, lo dijo Insulza. uno puede Le tener- gusta. a los Insulza, el mismo Girardi, que sí, hay que reconocerle la ley de etiquetado, ha sido más vanguardista en sus jóvenes años. Pero hoy en día un hombre del Senado que mueve la máquina política, o sea. La ropa que le prestó el otro día la ley de medicamentos, Sí. fármacos 2, Girardi al gobierno fue tremenda. Lo que pasa es que Girardi es médico y tiene sus vínculos Sí, con el también. Ministerio de Salud y se mueve con otras lógicas. pero O sea, también- leamos bien quién es Pero Girardi. también hay una realidad, que la ley de fármacos 2 no la impulsaron nunca en el gobierno anterior con la fuerza que lo hizo ahora. No, Claro, eso claro. es real, porque Claro. Mañalich en eso se la juega, Por eso. porque tenían una ministra de salud que no se la jugaba en esas cosas. Sí, Por claro. eso. Y eso es un problema del gobierno de Bachelet. O sea, si vamos a sacar al pizarrón, Claro. los últimos 2 años de Bachelet estaba dormida, o sea, sus ministros Sí, es verdad. estaban con una agenda. Imagínate, en salud, todo el tema de la infraestructura lo lideraron. Piñera ahora lo saca como rédito para cortar cinta, pero todo eso fue presupuesto de salud de Bachelet. Yo creo, perdón, Y le podrían sacar un rédito mucho mayor en Me quiero términos comunicacionales. de este análisis comunicacional. Andy, si podemos poner la otra imagen, la que teníamos antes de la composición de la mesa por el trabajo, y que llamábamos la atención esta de la poca presencia de mujeres. Hay solamente 2. Está Andrea Repeto, que es una economista que trabaja en la Universidad Adolfo Ibáñez, y está Alejandra Sepúlveda, que es de Comunidad Mujer, que es la directora ejecutiva. Y quería llamar la atención sobre esto, porque creo que es muy importante entender, y creo que es poco parte del análisis, pero para nosotros las mujeres es muy importante que los ciclos de trabajo, los ciclos laborales o el ciclo laboral de hombres y mujeres es muy distinto. Y que toda la vida en el mundo, no solamente en Chile, se habla de un ciclo laboral y se enfrenta la vida laboral de los y las trabajadoras de una sola manera. Pero hombres y mujeres tenemos ciclos distintos. Y creo que eso ya tiene que estar presente en las discusiones de políticas públicas. No podemos las mujeres seguir pagando los costos de ser analizadas bajo la misma lupa de lo que le pasa en un ciclo laboral a un hombre, porque nosotras tenemos otro ciclo laboral totalmente distinto y que tiene que ver con todas las pegas de cuidado, la crianza de los hijos, en fin. Entonces, que cuando estamos hablando, una comisión que pretende hablar, yo ya sé que estamos hablando de algo comunicacional, pero de fondo me parece que, por lo menos para la visual,
si hablamos de trabajo moderno, de 40 horas, estamos hablando, analizar el trabajo más allá del solo trabajo, sino también los momentos de ocio, y lo que esto significa que haya solo 2 mujeres, y en específico una que es especialista en temas de mujer, presente cuando estamos hablando de el trabajo y las mujeres, que son la mitad de Chile, tenemos un ciclo completamente distinto y no estemos ahí en eso, me parece que estamos realmente ahí en hay los una luzos de- torpeza, porque hay una agenda mujer que también fue Tremendo. impulsada por el movimiento feminista. Eso pasa, las agendas públicas, políticas, de abajo hacia arriba se pueden instalar, y los gobiernos tienen que ver la oportunidad de incorporarlo en la política pública y buscar alguna agenda decisional que les acomode. Ahí fue la agenda mujer. Con la agenda mujer, si la vemos, ¿qué ha pasado? Bajó el nivel de tensión y crisis, y ahí Fuera. se refleja Sí, que no claro, hay, totalmente. porque no lo creen. Y ojo, analicemos lo que dice Fontaine, porque estamos viendo la escena armada en el Mercurio, pero cuando lo entrevistan al señor Fontaine y dice... El ministro de Economía. Y el ministro de Economía, el señor Fontaine, va y dice que la gente sube el transporte público, que es algo que impacta a toda la familia. Es una alza, uno de los transportes públicos más caros de América Latina, y no tan de calidad como la gente quisiera. Y dice, bueno, que la gente se levante más temprano, el que madruga Dios le ayuda. Y esas son las respuestas de la élite, desconectada Totalmente. de las personas. Y eso es lo que la ciudadanía hoy en día cuestiona y critica. Y creo que si uno toma esa intervención, las anteriores, los ministros de Piñera tienen que hacer una inducción, no sé, de sentido común, porque sus apariciones públicas, cuando no están en una estructura operacional, comunicacional en el Mercurio, tan armadas con estos brazos armados, Todos calladitos, todos mejor, con un calladitos, numerito cuando de están quiénes callados son. se ven muy bien en la foto, y me parece perfecto cuando le hablan a la élite, pero cuando le hablan y aparecen en algún periodista le hace una pregunta y aparecen con estas reflexiones, ojo, que es de todos los días un mal manejo comunicacional. Y eso lo aísla, no de la élite tomar la decisión, porque ni les importa, porque igual están desconectados, pero la ciudadanía en general sí, y eso me preocupa por la democracia. Y me preocupa por la calidad de la democracia, por la validez que le pueden dar los actores políticos institucionales, y el rol de los medios también es contribuir a valorar la democracia. Entonces, un elemento que pongo sobre la agenda. Sí, bueno, ese es un tema, pero yo creo que esta opción comunicacional del gobierno hoy día tiene mucho más peso que la que tenía antes. Sí, en eso estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo en Y la está ocupando su brazo transversalidad armado y el estoy de Mercurio acuerdo que le perfecto. falta. Pero yo diría, ¿cuándo vamos a dar el paso distinto? ¿Qué cosa? Paso distinto es, bueno, está esta comisión creada, pidamos entrar a la comisión. Como Cuando- medios, dices tú. No, como medios no. ¿Quiénes? Los Los- sectores que están marginales. Los excluidos. Piden entrar. Pero tú Lleven sabes- propuestas de trabajo. Digan, pero- queremos estar ahí. Ahí están generando Perdón, pero eso ha pasado, la Pancho. política. Sí. Bueno, no, pero respecto a esto. Ah, no, pero Esto tiene que ser inmediato. pero ¿tú sabes cuál es la respuesta de eso? fenómeno, Es que ha pasado, Sí. ¿sabes cuándo? Pues yo me acuerdo que hicimos el seguimiento Y hay que hacerlo. como de nuevo. periodista para el gobierno de Bachelet, que se nombraron muchas comisiones, también de carácter transversal, que eran más bien académicas, porque eran mucho académicos, pero en todas las comisiones, inmediatamente organizaciones sociales decían, bueno, nosotros queremos estar ahí, somos como parte importante de todo esto, entonces decían, por supuesto que van a estar acá como invitados a exponer. Bueno, No, ahí se le dice a la es que opinión pública, a eso voy. pero el pero hay nivel que de generar- representatividad es distinto. Pero aquí hay que generar Es un distinto hecho cuando tú eres político. de los que deciden a los que No, sí, exponen. el problema Y es que esa en diferencia estas grandes no es reflejo de comisiones Chile. que pasaba, entraba Boric ahí, se veía chiquitito en una de las comisiones con 60, ¿no es cierto? En esta comisión podría pasar exactamente lo mismo, 1, 2, 3 mujeres más. O sea, yo no entiendo que en esta comisión, por ejemplo, no esté Camila Vallejo. Yo no entendería eso, porque si es una comisión que va a analizar las 40 horas y las 41 horas, debería estar Camila Vallejo en esta comisión. Sí, claro. O sea, la autora del proyecto, digamos. Deliberadamente Sí. no la van a colocar porque entiendo. la ven como la Entiendo. lógica del amigo-enemigo desde el punto de vista comunicacional. Y Camila Vallejo es la que tiene más apoyo, porque todos esos personajes que están ahí no pesan mucho hoy en día en términos de opinión pública, no tienen apoyo, adhesión ciudadana, no son representativos de nada más importante que ser parte de esa elite, y exministros, su trayectoria, pero Camila Vallejo y otros que se han sumado a las 40 horas son los que la ciudadanía los reconoce y se siente identificado con el discurso que ellos están Sí, implementando. pero representan, yo creo que Entonces, creo algunos que- representan a cierta elite política, que es lo que anda buscando, repito, el gobierno Sí. con esto. Por eso hay que, ¿cómo le torpedea? Si es una operación comunicacional, ¿cómo torpedea una operación comunicacional montando otra operación comunicacional? Y la forma de montar Sí. es que diga Camila Vallejo, yo quiero ir, yo quiero entrar, yo quiero hablar, yo quiero estar Que ahí. tensiones, como Que tensiones, como para ver estrategia. cuán dispuestos están a tratar Pero el yo tema. creo que Camila Ahora, Vallejo si está efectivamente- apostando a que van a tener los votos. Ahora yo no sé con toda esa gente tan volátil, No, yo creo pero que- está apostando ahí yo creo- a ver, liderarlo en el Congreso. la lectura que se está haciendo es que
y esto como siempre, en las proyecciones de la votación de las 40 horas, que si empieza en lo inmediato, obviamente que va a tener repercusión en el empleo y en los sueldos. Eso lo van a generar. Así como montan esta operación, van a producir la percepción. Y además, habría que hacer una contrainformación, para eso estamos los medios dando la pelea. Sí, pero los medios nuestros no tienen ninguna capacidad. No nosotros, la ciudadanía organizada tendremos que ver cómo movilizan sus ideas. Bueno, sí, hay que creer en la ciudadanía organizada. Pero no tenerle miedo, ¿sabes lo que pasa? Es que este discurso del miedo a mí me agota un poco, como que nada se puede hacer, como que esto es lo que tenemos que hacer. Por eso estamos en una crisis en términos de propuesta. Estoy tratando de hacer análisis para entender por qué ciertos sectores se van a restar de las 40 horas, no de lo que yo quisiera. No lo que tú quisieras, sino de la ciudadanía. Horas, no. Sí, pero la ciudadanía el otro día se movilizaron ¿cuántos? 2.500, 10.000 por la norma AFP. Eso tiene una trayectoria. Hoy día parecía un chiste ahí de Amivago, que lástima que no lo tenemos, pero es un poco sintomático. Toda América Latina protestando contra sus gobiernos, con estas características, y acá Chile salía Oasis. Uno tuiteando. Sí, lo vi. ¿Lo viste? Sí, y lo dijo Jorge Alís también. Claro, tiene esa lógica de sí, efectivamente la ciudadanía está cansada. Bueno, pero lo hace por Twitter. Pero todavía no reclama a fondo, por distintas razones, porque tuvimos una dictadura de 17 años brutal, porque está condicionada a trabajos largos, porque los sueldos son infames, por una serie de cuestiones que analizamos cada 2 por 3, pero efectivamente hoy es mucho más fácil para ellos hacer esta reunión que a otros movilizarse contra este tipo de acuerdos. Ahora, yo creo que no es menor el análisis a propósito también de los caracteres de los países, de cómo se han conformado, su propia historia a propósito de las protestas. Pero Chile tiene una forma de protesta que es muy tremenda, que es la protesta hacia adentro. Nosotros tenemos los índices, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, más altos de depresión del mundo, sí, que están totalmente desacoplados con el resto de América Latina. Y los psiquiatras, esto conversándolo con la Asociación de Psiquiatras, el Colegio de Psiquiatras de Chile, ellos dicen, para nosotros es un tema en exposiciones latinoamericanas de por qué tenemos estos índices. La única explicación que nos damos es nuestro sistema de vida. Nosotros tenemos tasas altas de suicidio, tenemos una cantidad ínfima de psiquiatras, para qué decir psiquiatras en el sistema público. Entonces, tenemos, cuando hablamos de la protesta, y aquí hay un tema muy delicado, creo yo, está la protesta hacia afuera, que es la que uno puede ver en otros países. Bueno, vamos a analizar un ratito lo que pasa en Ecuador, por ejemplo, a propósito de la protesta. O sea, el presidente tuvo que ir, que en un momento nadie sabía dónde estaba, se tuvo que ir a Guayaquil porque las protestas llegaron a Quito, y la gente dijo no a todo el paquete de reformas neoliberales. O sea, no a este retroceso, digamos, respecto a lo que se había hecho en Ecuador. Pero en Chile hay o sea, todo este sistema en el que vivimos, de lo que hemos estado hablando, de trabajos largos, traslados largos, sueldos bajos, vida en crédito permanente, porque no alcanza para vivir a la mayoría de las familias chilenas, sí provoca un efecto. Y el tema es que nosotros no tenemos una explosión hacia afuera, nuestra explosión es hacia adentro. Y es muy nefasto eso. Sí, claro. Nuestra violencia es hacia dentro, y es por eso que tenemos los índices de depresión más altos del mundo. Y eso también deberíamos considerarlo como una forma tremenda de protesta también, como un índice de protesta. Pero tú sabes, y ahí me tomo desgraciadamente de las opiniones. ¿Te acuerdas cuando se discutía este tema de la educación? Que decían los universitarios protestan, los niños de los jardines infantiles no. Bueno, y por eso uno lo escucha a uno y otro. Efectivamente, es terrible la protesta hacia adentro, genera un montón de... Pero las protestas deprimidas no sirven. No te generan la inmediatez, la presión sobre el gobierno. Entonces, lo que nos está pasando es grave. Yo me acuerdo, y siempre lo repito, un periodista, un abogado en Colombia a propósito de esto de la situación de la prensa en el mundo. Decía, nos están matando en México, nos están matando en Colombia, están secuestrando en Argentina. Y el abogado chileno dijo, y en Chile es la peor de las situaciones. ¿Por qué? Porque no hay ningún periodista que merece que lo asesinen. Es grave, digamos, pero es lo mismo que lo que estamos diciendo ahora. Es esa situación de como inamovilidad que tenemos en el país. Entonces, cuando tú me dices, sí, la ciudadanía empoderada, perfecto, cada día se empodera más, pero también es una élite empoderada, esta. Entonces, y efectivamente, por una serie de razones, porque también tenemos un chileno que es distinto y a una chilena que es distinta, porque también disfrutan la vida, también les gusta
unirse, surgen entre medio de las dificultades, con todos estos temas también. Por eso también yo creo que es una cosa la protesta deprimida y otra también que tenemos esa cosa clanada de tribu que hace que resuelvan los problemas. Yo no sé cómo, porque si uno mira las pensiones, tú dices, ¿cómo lo resuelven con ese ingreso? Los sueldos bajos, ¿cómo lo resuelven? Y finalmente, endeudándose por un lado, en las casas comerciales, microtráfico, ya no existe el endeudamiento, ya el chileno llegó a su punto fatal de endeudamiento. Sí. Se acabó el crédito, por eso la crisis es mayor. Pero las poblaciones microtráfico, o sea, Sí, claro, hoy día por estamos eso. dando La cosas expresión, tremendas. hay formas de expresión. Pero hay formas y son las más negativas. Sí, claro. Sí. Y todo eso tenemos que analizarnos en el cuento. Por eso cuando tú me dices, sí, empoderemos la ciudadanía organizada. Déjame pero, terminar el punto. Sí. ojo. Yo hablo de que hay una ciudadanía más crítica, reflexiva. Ahora, las formas de movilización política va a depender del ciclo de la protesta. La acción colectiva tiene que ver con momentos, con ciclos. Por eso tú no puedes mantener una protesta permanentemente porque tiene que haber momentos donde tengas vocación de acceso al poder. Y eso requiere liderazgos políticos y requiere proyectos políticos. Y ahí tenemos una debilidad profunda hoy en día en Chile. Bueno, y ellos Entonces, tienen proyectos. ellos tienen un proyecto con baja adhesión, no representativo, pero están en el poder. Sí. Entonces creo que ese es el punto que yo quería darle vuelta, porque también hay que empezar a tensionar y problematizar por qué tenemos que ceder siempre, y hay un grupo que debe dar la pelea en términos comunicacionales y discursivos por lo menos. Acá es muy fácil que caigan en este discurso de los medios de comunicación, porque hablamos de medios, que el Mercurio Tercera pone en la agenda y después todos lo reproducimos. La mesa transversal, entonces volvemos a poner el titular, y ahí es donde tenemos que tener la capacidad crítica de darle otra lectura y que esas voces, liderazgos políticos que quieren ser críticos, no amplifiquen ni sean parte del discurso del Mercurio. Yo veo que los medios, y lamentablemente no pasa eso con la élite. independientes, alternativos, los días sábado y domingo reproducen todo lo que aparece en la tercera de Mercurio. Sí, es verdad. Desde Hasta la columna de Carlos desde Peña. la Yo no, columna de Carlos nosotros no. Peña, hasta las entrevistas, es No. decir, no tienen pauta propia, sino que y otros medios que se han dedicado hoy día a sacar videos y sacar mucho El viral. y mucho tema de los matinales, como que si los matinales entregaran hoy la pauta nacional. Entonces por eso, Eso es así. y por otro lado, Pero hay que tener pauta propia. Po. que también, sí, pero también hay una responsabilidad de uno dice ya, medios de comunicación, creamos medios, Pero no solo los tenemos medios, ahí. estoy hablando de que los medios no vamos a resolver No, por eso. el problema. Pero- Nosotros somos la expresión también de lo que pasa en la sociedad chilena. Entonces, si no tienes grupos políticos con proyectos que efectivamente tengan capacidad de movilizar y también ganar elecciones, porque hay que Pero ganar si elecciones. los políticos que tú quieres en esa mesa que está ahí, hola. No, yo no estoy en esa mesa, yo No, quiero los que políticos tú discuten quieres en desde fuera que esa está ahí, mesa. Y tú aparecías, justo exacto. aparecías tú. En la- Sí, justo aparecía yo. Los políticos que quieres en esa comisión ni siquiera están presentes muchas veces con nuestros medios. Prefieren y privilegian a estos mismos medios. ¿Los que están ahí en esa? No, Ah. los que decían que tú quieres que estén ahí. O sea, los del Frente Amplio hemos hablado, Muchas muchos veces, de por ellos eso. le dan la exclusiva del Mercurio y no a medio independiente. Entonces, sigue moviéndose en la lógica de la Y élite. a la hora del tweet y a la hora del retweet, el otro día yo estaba enojado por eso, tiramos una noticia de la condena a Cristian Lavé una hora antes que todos los otros medios, porque la tuvimos antes, porque nos llegó la condena. Pues no te etcétera. leyeron esos personajes. No, que no me leyeron, lo ¿Fueron? leyeron. Ah, lo lo leyeron. Sí, lo leyeron porque además se los mandamos al WhatsApp. Ah, ya. Algo Pero ese afán de Ser parte de. congraciarse, ¿cierto? La élite es muy amplia y, Sí. y todos quieren pertenecer a la élite. Si el gran negocio del Mercurio fue descubrir cuáles eran las debilidades de la élite de izquierda. Bueno, la concertación fue su gran debilidad. Uno los ve, se hace la gala de los 100 años en el Mercurio y aparecen diputados del Frente Amplio. Me parece insólito, pero aparecen. Claro. Y yo entiendo, lo invitaron y fue, ya, ok. Pero eso no quiere decir que Perfecto. tu pauta Pero la no hagas hizo- solo con ese no hizo medio. un análisis de lo que significa ir a la gala del aniversario del Mercurio. Bueno, ese tipo de cuestiones yo creo que son las que están presentes, porque si queremos pelear contra ellos necesitamos herramientas fuertes. Las herramientas las hemos construido, pero algo pasa. Y para cerrar un poco, porque el análisis comunicacional de esa foto, el tema de la reproducción y la amplificación de un discurso que al final jerarquiza esa operación comunicacional a todos los otros medios. Entonces no hay agenda propia. Y eso creo que es un problema de los medios de comunicación. Y parece un Tenemos que velorio, hacernos porque cargo. están todos de negro. hasta Y además los como las mejores. caras tristes. O por lo menos muy oscuros. Las fotos muy extrañas, porque están todos como muy desanimados de integrar la mesa, ¿no? Y en el tema latinoamericano, ¿te acuerdas que habíamos Sí, comentado un poco? sí. O sea, eso sí es una agenda. Yo creo que lo más político e ideológico que hay en el Mercurio, la Tercera y los medios establishment en Chile es la cobertura en Latinoamérica. O sea, hoy día descubrieron que había una crisis en Perú. Lo de Ecuador lleva 2 años y medio
Y el educador cuando lo presentan, yo estuve hablando con periodistas, cronistas, toda la prensa, estuve viendo los titulares, ponen a la víctima, ¿no? Como la víctima el presidente Lenín Moreno, y sacan el discurso de que esto es una cuestión armada por Venezuela, por Rafael Correa. Rafael Correa es su enemigo político indiscutiblemente, pero aquí no están hablando de que son reformas neoliberales, son gobiernos de derecha los que están en crisis. Venezuela es una crisis permanente, sabemos. Sudamérica, son todos gobiernos de derecha que llegaron y ganaron electoralmente, le ganaron a la izquierda del lulismo en Brasil, a los Kirchner en Argentina. Esos gobiernos, más lo que ha pasado en Ecuador, cuando llega Lenin, que era compañero y amigo, vicepresidente, se dio vuelta la chaqueta y está negociando con la derecha y aplicando medidas de derecha. Son gobiernos de derecha, amigos de Piñera, de Prosur, este año se juntaron acá en Santiago, ahora ya no son tan amigos, mejor tan lejos de estos amigos que le está yendo mal. Chile siempre ha sido un caso políticamente distinto, pero son las reformas neoliberales que se aplicaron en Chile, en la dictadura, que están aplicando estos personajes. Sí, o sea, y le está yendo pésimo. Pasa que los medios de comunicación, la crisis... Y no dicen eso. Los medios de comunicación, y aquí me refiero específicamente a los medios de comunicación que casi son los que forman la opinión internacional, que son habitualmente los diarios. Hay poca información internacional en los programas de televisión, se cubre bien en las radios poca también. Yo diría que es más lectura de portales que llegan de afuera, titulares de diarios de afuera, pero en general los que tienen cuerpos o páginas dedicados a lo internacional, que sería el Mercurio y la Tercera, que marcan eso, pareciera que hay un solo país en crisis permanente, que es Venezuela, y del otro se habla nada. O sea, de Argentina se habló muy poco para toda la crisis económica que se fue instalando en Argentina con el gobierno de Macri. Después, de lo que está pasando en Colombia, a propósito, por ejemplo, de la cantidad de muertes de dirigentes medioambientales en Colombia, hay movimientos internacionales para que paren esas matanzas grandes. Aquí no existen. Y de nosotros y acá en Chile no se sabe nada de todo eso. Lo que está pasando en Ecuador también tiene como otro tipo de lectura. Ya cuando el presidente tiene que salir esa fue la noticia para irse a Guayaquil, recién no tenemos como que partió ayer el problema. O sea, es bien impresionante cómo la mirada, el sesgo político, ideológico, no es solamente para lo que pasa en Chile, sino que también para lo que pasa en el mundo. La estructura de lo que nos van contando internacionalmente alimenta la misma mirada que se tiene en Chile. Yo solo voy a reconocer a Raúl Sor, que es el único que, pero hace muy tarde en televisión, que yo creo que es el único que en televisión abierta hace un análisis y dijo en el tema ecuatoriano una cuestión muy simple. Cualquiera que hubiera hecho esa reforma tendría una crisis tremenda. O sea, en 40 años no se había sacado ese subsidio de los combustibles en Ecuador. Los indígenas se movilizan contra todo, porque han sido muy activos, una ciudadanía, hay indígenas, están los estudiantes universitarios, hay una gran movilización en contra de reformas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esa es la lectura que hay que hacer de contexto y visibilizar que ha aplicado un estado de excepción, vulnerando derechos humanos, y eso tampoco es tema. Y que es un alza mucho menor que la benzina nuestra y que la luz y que el transporte público. Y acá en Chile estamos acostumbrados, estamos domesticados, hay una cosa muy de súbditos participantes, eso fue un análisis más profundo. Lo que pasa es que todos estos países, además que llegaron a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, básicamente Argentina y Ecuador, están hoy día respondiendo a las recetas del fondo. Claro. Las recetas neoliberales del consenso Washington, que acá se aplicaron en dictadura. Y estas recetas son así, y obviamente que para Piñera, aquí hay otra cosa comunicacional, y para todos estos medios, hoy día relevar esta situación de crisis latinoamericana, dice, bueno, estamos mal, pero miren alrededor. Y somos un además oasis. Se prepara también para lo que se viene, la economía, la crisis, por eso hoy día hay tanta referencia a las declaraciones. Pero es un escenario bastante negativo. Toda la lógica de construir esta agenda de derecha, llegaron las derechas, el nuevo ciclo de la derecha, hoy en día son gobiernos fracasados prácticamente. Ahora hay que decirle que y ahora parece que va a mirar otra cosa con guitarra, vamos a ver cómo miran. Y este discurso de la corrupción, cuando ellos también eran parte de la corrupción, y sobre todo los medios de comunicación fueron activos amigos de este discurso para instalar esta derecha. Estos medios de comunicación del establishment. O sea, no hubiera sido posible el surgimiento de una opinión pública crítica con todos los actores políticos, sobre todo con la centroizquierda, que cometió muchos errores y lo hizo mal en varias cosas, pero como se presentó en la prensa, ahí el uso comunicacional y la estrategia fue clave. Y además que ese sector, el progresismo, digamos, muchos se fueron para la casa porque están descontentos frente a
Exacto. lo que pasa. A propósito de la información internacional y para todos los que nos están escuchando o nos ven durante la semana, ¿dónde buscan información internacional? Y seguramente la replican muchas veces en sus páginas, en fin, pero ¿dónde es bueno buscar información internacional a propósito de información que no llega a Chile? O que llega muy poquito y bastante sesgada también con los canales internacionales que están en el cable, por ejemplo. Pero ¿dónde buscan? ¿Cuáles son los mejores diarios a lo mejor para informarse, en este caso, de Ecuador, Colombia, de lo que pasa en Argentina? Yo creo que hay que hacer un barrido, ¿no? Por Sería toda la difícil. prensa, porque uno podría decir página en Argentina, pero también hay que leer. Página 12. Página 12 yo la leo todos los días, Claro, ha hecho mi lectura, por ejemplo. Después tomar tiempo, hay varias cosas ahí que mirar, pero también hay que ir a la fuente, hay que ir a ver el discurso presidencial, entrar a los sitios oficiales, ver un poco lo que están diciendo los bancos centrales, leer informes en general, y nosotros tenemos una suerte, que tenemos muchos amigos por Sí, todas partes. yo Entonces, particularmente trabajo harto con periodistas, colaboradores que nos leen Que te el van concierto. contando Nosotros cosas. tenemos por ejemplo, nosotros cubrimos lo que pasa en Portugal, hemos hecho análisis, otra elección, el titular del Mercurio no logra el 50%, no logra la mayoría absoluta. Ganaron los socialistas, la ultraderecha les fue muy mal, solo un cupo, es el titular del desconcierto. No, y conocemos poco la historia Y conocer la historia de Portugal, que tomó decisiones totalmente contrarias Contraria al resto de Europa. a la Ese es el oasis de Europa. Europa en términos de progresismo, Sí, y que claro. le fue muy bien. Eso no es noticia en los otros medios. Nosotros en el desconcierto tenemos a mí particularmente me interesa mucho, Víctor Farinelli, nuestro periodista que cubrimos Brasil, con periodista propio, y eso nos ha hecho tener un liderazgo en muchos temas que salimos antes que el resto de medios, sobre todo en lo que tiene que ver con violación de derechos humanos, y ahí tenemos un foco, tenemos una agenda. Hay un sitio que se llama sinpermiso.info, que recolecta y traduce todo lo que está pasando un poco en la prensa alternativa y también en prensa tradicional. Entrevistas. Sinpermiso.info. Sí, De un amigo está en la Fundación Carlos Suárez. Un saludo, Carlito. Y las conversaciones, la gente hoy día, esa es la ventaja, o sea, ver lo positivo de las redes, tener los WhatsApp, te mandan los videos, amistades que están en Sudamérica y te van contando lo que va pasando en la calle, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Perú. O sea, recordemos que Perú, el presidente Kuczynski, también otro neoliberal, amigo Piñera, está preso, tiene que dejar el gobierno. Vizcarra, otro hombre de derecha, que hasta ahora destituyó, o sea, cerró el Congreso. Solo quiero recordar, antes que nos vamos, porque estamos... Espérate, no dale. nos vayamos todavía, tenemos un minuto. ¿Está la portada del periodista o no? Dale. Que viene ahora. ¿No? Pero... No, mientras la descarga, como para Momento, comentar lo que está estábamos en hablando, medios. lo que estaba hablando de Perú. Es que- Sí. Pero no del sitio web, del PDF. Y la crisis Justo- del Parlamento, los fujimoristas, Porque que son está- obstruccionistas tremendos. Sí, es que justo con Lucía Damer, que es parte del panel de cívicos, Sí, peruana. cívicas que hacemos el programa el día lunes, ella había estado en Perú a propósito de lo que está pasando, y ella es de Perú, entonces le llega muy de cerca la crisis, y hablaba sobre el valor de la democracia, cómo se va devaluando la democracia a propósito de esto que estábamos conversando. En Perú, por ejemplo, Vizcarra es el presidente que tiene la mayor adhesión en ejercicio de los últimos 50 años, y fue un presidente no elegido. Entonces, mucha gente está diciendo en Perú, en columnas y en sondeos en la calle, que por qué mejor no lo sacan por una tómbola a quien sea el presidente del país en vez de las elecciones. Y es muy feroz que la gente empiece a tener esa sensación de que para qué está la democracia en las elecciones. Bueno, tú sabes que Daniel Ramírez, filósofo al cual Sí, tú sí, conoces, claro. te presenté, Que es columnista del periodista. planteó en algún momento porque no hacíamos una democracia donde la gente se eligiera por tómbola. Si total, en el fondo, lo que tú vas a lograr con el sorteo final es que salgan gente muy Pero representativa puede ser una de mezcla. los ciudadanos. Hay países que hacen... Y que tendrías que mezclar hacer, algunas cosas. mezclar los que votan, Sí. eligen a un porcentaje, y el tómbola. porcentaje de los que no votan podamos ser todos sorteados. Y uno puede llegar a la Cámara de Diputados por sorteo. Hay países Y que para el Cámara no lo hacen así, pero y para sería- algunas y instancias además sí. es mucho más democrático que un sistema donde tú tienes que tener plata, gestar O sea, que hay un montón de- campaña y que hay una tener serie de un montón requisitos secos. trabas, exacto, para que llegue. Aquí está la portada que circula desde hoy del periodista. Se llama Traqueo de datos en Chile, los cómplices de la analítica. A propósito que hablamos con con Patricia Peña Sí. y ¿Y todo ese qué tema. conclusiones Investigamos salieron? los portales de noticias más visitados de Chile, y con una serie de herramientas en línea logramos conocer cómo traquean y hacen seguimiento a las actividades de sus usuarios. Si tomamos los 10 del ranking Alexa y vimos cuáles estaban
tenían Google Analytics y cuántas más. Y a partir de ahí descubrimos que todas las políticas de privacidad estaban condicionadas. Sí, por ahora nosotros vamos a, pero en el futuro podemos vender sus datos, por lo tanto los medios chilenos que tanto cuestionan, o muchos de los medios chilenos que tanto cuestionan a Facebook, a YouTube y a todos los que venden datos, bueno, están recolectando cientos y cientos de datos de cada uno de ustedes y muchas veces entregándoselo a una empresa analítica, por eso se llama los cómplices de la analítica. Y a partir de esto, entonces, lo que vamos a hacer, y lo convoco públicamente, es generar una suerte de decálogo, donde todos los medios que quieran participar nos comprometamos a 10 puntos. Como un decálogo de buenas prácticas, como ético. De buenas prácticas, donde seamos muy responsables de los datos de los usuarios. Y eso está en mi editorial de mañana, así que se lo voy a Pero decir. ahí, ¿qué es lo más sabroso que salió? Radio Bio Bio, porque es la más vista en Chile. Lo más sabroso es que los 10 medios acumulan más información de la que deberían y además está abierta la puerta, o en muchos casos ya están transando medios. Y aparece lo que están transando los datos. Aparece lo que están transando los datos interesante. en términos Ya, nos vamos. El periodista, esta es la última edición con titular y todo. Pancho, Fran, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar, ¿eh? Recuerden, el próximo jueves, que les vaya bien. ¿Qué está detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de La Tercera, del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista o un titular de Clever? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales y es bueno saberlo. Pronto, la suma de todos los medios.